Carlos Salomón, analista, singularísimo, destacadísimo, estudioso del quehacer nacional y colaborador de este espacio para fortuna nuestra. Mi querido Carlos, gracias por tu presencia esta noche como siempre. Entiendo para hablarnos ahora de esto que empieza a ser una frase cada vez más escuchada en nuestro país, la cuarta transformación. ¿De qué se trata? A ver. Sí, les recuerdo, estamos ante un fenómeno muy interesante. La primera transformación es la independencia, donde México nace como país. La segunda gran transformación, cuando Juárez y el grupo liberales hacen una reforma en el siglo XIX. La tercera es la revolución. La revolución era la tierra para quien la trabaja, los derechos laborales. Y luego pasaron muchos años y Andrés Manuel promete una cuarta transformación. ¿Qué significa en términos de esto la cuarta transformación? Pues un México con menos pobreza, un México con menos desigualdad, un México moderno, un México con empleos, un nuevo México que es prácticamente un México democrático. Pero, ¿qué ha pasado en estos meses de la transición, de la transformación? En estos meses de la transición hemos visto cómo una minoría que era oposición se ha convertido en mayoría, se ha convertido en gobierno. Porque hace unos meses todos los grupos de Morena eran minorías y no eran gobierno, eran oposición. Y hoy son mayoría prácticamente en todos lados y son gobierno. Y muchos de estos grupos no se han dado cuenta de que hoy gobierna. Yo siempre he dicho que quien gobierna administra el conflicto. Y hemos visto, tú y yo y la gente, muchas escenas que nos preocupan, que pueden poner en riesgo la cuarta transformación y que están leyendo, repito, leyendo mal a Andrés Manuel López Obrador. Los dos ejemplos. En el caso de hace unos días, Jacob Polensky, quien sin lugar a dudas es una de las artífices del triunfo de Andrés Manuel, pero comete un desliz terrible. Le llama a Cuauhtémoc Blanco, a gobernador que va a tomar posesión el próximo día, y le dice, está en manos de un españolete. Es despectivo, españolete al particular de Cuauhtémoc. Y luego le dice el futbolista. Entonces, ese lenguaje no corresponde, Ricardo, si tú coincides conmigo, a la cuarta transformación. La cuarta transformación es un grupo político que obviamente va a dirigir este país hacia nuevas situaciones. ¿Tú crees que además del riesgo del autoritarismo está este riesgo de la soberbia? Sí, claro. Sí, pero una cosa, porque además hay algo en el fondo. El gobernador me debe la mitad del gobierno. Entonces estamos hablando de cuotas al estilo del viejo PRI. Entonces yo creo que la cuarta transformación tiene que haber profesionales de la política pensando en menos pobreza, en menos desigualdad, en un México moderno, atractivo, un México, digamos, más democrático, pero sobre todo un México donde no haya ese lenguaje despectivo de quienes hoy dejaron de ser minoría, dejaron de ser oposición, son mayoría y son gobierno. Y así han pasado otros fenómenos de mucha gente. Entonces, ¿qué le pasó al PRD? PRD eran tribus, y en Morena son grupos. El riesgo que tiene Morena, Ricardo, es que en lugar de ser grupos, una cosa sean grupos parlamentarios. En Morena hay varios grupos en el Congreso. Los partidos se vale, pues, pero ya las tribus implica otro lenguaje de confrontación. Sí. Y entonces lo que se requiere no es la confrontación, se requiere la construcción de esa transformación, y en esa no se valen, pues, el regreso al pasado. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos viendo, pero así como el caso, hay también otro fenómeno que para mí me preocupa. Se ha dejado una sombra que dice que los burócratas les va a bajar el salario. Yo creo que en estos últimos años vistos del PAN, del PRI, del PRD, gente que se ha abusado del presupuesto, que champán y caviar a costa del presupuesto, pero que una gran parte de la burocracia es una burocracia honesta, que tiene un salario, y que cuando tú le metes esa sombra, oiga, le voy a guillotinar sus ingresos, entonces tienes que pagar la hipoteca de tu casa, el coche que compras y la colegiatura de tus hijos, lo metes en una zozobra innecesaria, pero más es ilegal.
profundamente ilegal y violatorio a todas las leyes laborales, anticonstitucional. Entonces hay que decirles a esta persona, son millones de mexicanos que trabajan en el ideal, en la dignidad, en la honestidad, y que no pueden compararlo con la bola de pillos que se han robado el presupuesto de este país. Entonces, a ellos, a la burocracia, merece un trato digno, un trato transparente y sobre todo el reconocimiento de sus labores y sus derechos que históricamente les corresponden. Yo creo que el gran riesgo de este camino al 1 de diciembre es que Andrés Manuel es un hombre muy congruente, que está buscando la cuarta transformación, pero que estos grupos, interpretándolo, dicen este país es un cementerio, este país está en ruinas. Entonces yo creo que esas interpretaciones radicales, donde lo rebasan por la izquierda, se están equivocando. O sea, y te repito, Ricardo, es un país donde no tenemos que buscar la confrontación. La confrontación se ha dado. Lo que tenemos que buscar es la construcción de nuevos espacios democráticos, de nuevos espacios de vida, donde la gente pueda decir, bueno, estamos orgullosos y podemos dejarle a nuestros hijos un México mejor que el que vivió la tercera transformación. Como siempre, muchas gracias, mi querido Carlos, por tus reflexiones.